Universidad Adventista de Puerto Rico es la única en el país que ofrece bachillerato acreditado por importante órgano. Campamento de Conquistadores en Australia motiva a 700 jóvenes a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ADRA Ucrania llega a más de 6 millones de personas afectadas por conflicto armado. Comunicadores, representantes de 14 países, se reúnen en Manila para discutir estrategias de evangelismo digital. Presidente de Iglesia Adventista, Ted Wilson, visita único país del mundo con un presidente adventista. A continuación, estas y otras historias de fe y esperanza aquí en ANN. La Universidad Adventista de las Antillas tiene buenas noticias para Puerto Rico. La institución es la única del país en ofrecer un bachillerato en ciencias cardiopulmonares concedido por la Comisión de Acreditación de Cuidados Respiratorios, con sede en Bedford, Texas, en los Estados Unidos. De acuerdo con Amarilis Israzi, decana de la Facultad de Ciencias y Salud de la universidad, la calidad de la educación, el centro de simulación avanzada y sus recursos, y la evaluación de la formación de los estudiantes en el campus se encuentran entre las fortalezas destacadas por la comisión. El programa de Ciencias Cardiopulmonares de la Universidad Adventista de las Antillas comenzó hace 32 años y desde entonces ha ido creciendo constantemente. Ahora cuenta con un promedio de 30 a 40 estudiantes matriculados en el programa cada año. La mejor campaña de evangelismo en Australia. Así es como los líderes de la iglesia en Australia describen el reciente Camporí de Conquistadores, donde se tomaron más de 700 decisiones para el bautismo. Para ellos, los Conquistadores es el mejor programa de orientación que ofrece la Iglesia Adventista debido a las conexiones entre generaciones verdaderamente impactantes y transformadoras que se fomentan en este programa para jóvenes. Más de 3,000 conquistadores y fieles de toda Australia fueron recibidos en la ceremonia inaugural por el pastor Jeff Parker, director de los Jóvenes Adventistas, quien inauguró oficialmente el Camporí. El evento de 5 días se llevó a cabo en una propiedad a 15 kilómetros al este de Tumbarumba, en la zona rural de Nueva Gales del Sur. Los conquistadores participaron de varias actividades al aire libre basadas en el tema del Camporí, Treasured, valorizado, que se centró en María Magdalena y cómo ella se dio cuenta de su valor en Jesús. Desde abril de 2022, ADRA Ucrania trabaja con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para brindar asistencia alimentaria de emergencia a la población afectada por el conflicto en Ucrania. En los últimos 9 meses, ADRA entregó más de 15 millones de panes, casi 161,000 canastas de alimentos básicos y 1,800,000 kits de suplementos de uso general. Casi 180,000 paquetes de alimentos para bebés y 201 vales de alimentos de casi $90. El equipo del proyecto benefició a más de 6.4 millones de personas de 13 regiones de Ucrania. El presidente mundial de la Iglesia Adventista, Pastor Ted Wilson, y su esposa Nancy emprendieron un viaje de 10 días por el continente africano, comenzando en Zambia, ubicada en la parte sur. Este país es el único en el mundo que tiene un presidente adventista. El presidente de la Conferencia General, el pastor Ted Wilson, y su esposa Nancy llegaron a Lusaka, Zambia, para una visita de 10 días en la división de África del Sur y el Océano Índico. Pronto irá a Sudáfrica y también a la división de África Oriental. El pastor Wilson fue recibido en el Aeropuerto Internacional Kenneth Kaunda por la división de África del Sur y el Océano Índico, representada por su presidente, el Dr. Harrington Akongwa, y su esposa. También estuvieron presentes los presidentes de las uniones de Zambia, el Dr. Tony Namitongo del norte y el Dr. Bani Munjembe del sur. Otras personalidades destacadas que estuvieron en el lugar incluyeron al secretario ejecutivo de la división, el pastor Gibeon Reineke, el tesorero, el pastor Hopkins de Nangomba, el vicepresidente, el Dr. Johnson Bonja, el director ministerial, el Dr. Passmore Mulambo, el director de jóvenes, el pastor Iván Wantiringam, y muchos otros dignatarios.
El pastor Wilson fue recibido por cientos de jóvenes y adultos, miembros de iglesia, entre ellos el Ministerio DOCA de Mujeres y AMO, la organización de hombres con un lema que sembró curiosidad en el pastor Wilson. AMO, I will go. AMO, I will go. AMO, Jesus is coming again. El pastor Wilson inspeccionó la Guardia de Honor de los Conquistadores y la música fue el brindis del día, mientras los conquistadores entonaban canciones para deleite de los presentes. Dirigiéndose a los asistentes y los periodistas de diversos medios de comunicación, el pastor Wilson subrayó que Dios tiene un propósito para todos y debemos considerar una alegría servirle. Tenía un espacio libre en mi agenda y decidí que sería una buena oportunidad para visitar la división de África del Sur y Océano Índico y a su división hermana, la división de África Centro-Oriental. Así que acabamos de embarcarnos en un viaje de 3 semanas y media por el continente africano y será un privilegio estar con nuestros hermanos y hermanas de todo este gran continente. Dios quiere que su pueblo haga algo extraordinario en estos tiempos que vivimos. Él nos ha llamado con un propósito y una misión específica: exaltar a Cristo y su justicia para que todos sepan que Jesús viene pronto. Comentando sobre tener un presidente adventista del país, el pastor Wilson dijo que esto no es por casualidad, porque Dios siempre puso a su gente en posiciones de liderazgo para salvar a su pueblo. Es un privilegio inusual que el presidente de Zambia sea un miembro activo y dedicado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto solo muestra cómo Dios puede usar a la gente, como hizo con José, Daniel y a otros que asumieron puestos de liderazgo. No para sobresalir, sino para ayudar a la gente. Y eso, creo, es uno de los mayores testimonios de que el presidente de Zambia sea adventista del séptimo día. Qué honor será el lunes visitar a su excelencia el presidente. El pastor Wilson concluyó la jornada orando y dando gracias al gobierno de Zambia. El lunes, el pastor Wilson y su delegación se reunirá con el presidente del estado de Zambia, su excelencia Hakainde Hichilema. Para la red de noticias adventistas, aquí Noel Sibanda desde Lusaka, Zambia. Es momento de una breve pausa, pero al volver conoceremos los detalles de un encuentro de comunicadores en el sur de Asia, donde se discutieron estrategias de evangelismo digital. He aquí Dios es salud mía. Aseguráreme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El verano es una estación de luz, de días claros, de olas, de sol que calienta la piel y el corazón. El cielo azul refuerza la inmensidad del Creador y nos invita a confiar en quien dividió las estaciones. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre. La ansiedad puede acortar la vida de una persona,
Los investigadores examinaron datos sobre más de 60.000 personas a partir de 10 grandes cohortes de estudios en el Reino Unido y encontraron que a un nivel bajo de depresión o ansiedad elevó el riesgo de enfermedades cardíacas en un 29% y la muerte por cualquier causa en un 20%. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Una prueba controlada con sujetos elegidos al azar investigó el efecto de la oración sobre la depresión, ansiedad, emociones positivas y niveles de cortisol en la saliva. Los participantes que recibieron intervención de oración mostraron una mejoría significativa en cuanto a la depresión y ansiedad, así como aumento de experiencias espirituales diarias y optimismo. El Salmo 55:22 nos dice: «Echa sobre el Eterno tu carga, y Él te sustentará, jamás dejará caído al justo». Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Durante 3 días, los comunicadores adventistas del sur de Asia, en representación de 14 países y más de 1,5 millones de fieles, se reunieron con el equipo de comunicación de la Iglesia Adventista Mundial en Manila, la capital de Filipinas, para discutir las estrategias digitales y de comunicación para compartir efectivamente las buenas nuevas de Jesucristo. Más de 100 comunicadores de la región Asia-Pacífico Sur se reunieron del 26 al 28 de enero para iniciar 2023 con nuevos y emocionantes avances en el ámbito de las comunidades, las comunicaciones y el ministerio digital. Esta reunión resalta la colaboración de estrategias, cultura y diversos enfoques contextuales en la presentación del Evangelio a un público diverso. La conferencia general existe para ayudar a crear recursos y diferentes herramientas para ayudar a cada región a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Para que puedan seguir la misma línea gráfica, pondremos todo el contenido que hemos creado a disposición de cualquier campo o institución que desee usarla. De esta manera no tienen que crear el contenido de cero, sino solo tendrían que adaptarlo a su realidad local. También tenemos un sistema de fotografía y muchos otros sistemas creados por la Conferencia General directamente, por Hope Channel Internacional o Radio Mundial Adventista, todos dedicados a ayudar a los campos locales a cumplir su misión. Nuestro trabajo con las historias es inspirar a la gente para que se enamoren con Jesús y comprendan mejor a la iglesia. No podemos hacerlo solo informando quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Son los hechos. Tenemos que llegar al porqué de la historia. ¿Por qué le importa esto a nuestro lector? ¿Por qué le importa esto al mundo? Y así es como se llega al centro de la historia. Así es, pero primero lo primero. Siempre pedimos el derramamiento del Espíritu Santo en la creación de contenido viral que comparta el amor de Dios y la esperanza, pero lo más importante es que sea respetuoso con ellos, con nuestra audiencia, comprendiendo sus culturas y tratándolos como Jesús lo haría. Debemos inspirarles a estar en la verdad, no condenarles ni juzgarles. La Iglesia Mundial ha desarrollado muchas herramientas. Una de ellas es el juego de trivia de la Biblia, Héroes. Es una aplicación, por supuesto, desarrollada por el Departamento de Comunicación de la Conferencia General, dirigido por el pastor Sam Neves y el pastor Williams Costa. Esta herramienta no solo cubre nuestra región, sino todo el mundo. Lo bueno de esto es que empoderará a los jóvenes y a las personas mayores que puedan utilizar esta herramienta y puedan enriquecer sus conocimientos sobre la Biblia. También está Adventist Teams. Esta es una gran plataforma en la que todos pueden participar y convertirse en misioneros digitales. Así que si tienes contenidos, puedes compartirlos con nosotros a través de esta plataforma. Adventist Teams. Muchos piensan que porque tenemos la tecnología no necesitamos a las personas. La tecnología es una herramienta, no el fin. No podemos tenerle miedo a la tecnología. Por lo contrario, debemos entenderla, aprender sobre ella y utilizarla. Learn and use.
Animamos a la Iglesia en todas partes del mundo a responder y tomar el reto de avanzar junto a innovaciones para que a través de estos medios la misión pueda progresar como nunca antes y ayudar a la gente a entender la Biblia para encontrar libertad, sanidad y esperanza en Jesús. Soy Kylie Gandalera, informando para ANN. En el último episodio vimos un informe emocionante, fruto de un evento de evangelismo público en Nigeria. Más de 10,000 personas fueron bautizadas y se unieron a la Iglesia Adventista. Entre los bautizados se encontraba el jefe de una aldea llamada Ikpe Azuko Umo, del estado de Akwa Ibom. El jefe Udom dijo emocionado a los líderes de su aldea que era un gran privilegio tener el mensaje adventista en su comunidad. Él pidió al liderazgo de la aldea que donen un terreno para la construcción de una iglesia adventista. Por favor, mantenga la Iglesia Adventista de Nigeria en sus oraciones. La semana pasada conocimos un poco sobre la historia del barco Morning Star, que realizó un trabajo médico misionero en el río Mississippi, y también sobre Madison College, fundado a principios del siglo pasado. Sutherland y McCann lucharon con una decisión que tuvieron que tomar, pero el episodio de hoy trae informaciones más detalladas sobre el Madison College y su importancia para el trabajo realizado por ASI. Pasaron un día entero en oración, luchando con Dios y derramando sus corazones hacia Él. Expusieron todos sus retos, el precio de $12,000, el hecho de que solo tuvieran la mitad de esa cantidad en el bolsillo, el deplorable estado del terreno y las escasas instalaciones disponibles. Lo expusieron todo en la oración. Pidieron ayuda a Dios, valor, avanzar en la fe y en la obediencia con el consejo divino. Mientras oraban, se llenaban de tanta paz, seguridad y valor que de ahí en adelante, siempre que se enfrentaron a desafíos, nunca dudaron de que Dios les había llamado a ellos a este lugar y a este trabajo. La fe, el valor y el sacrificio de Sutherland y McCann fueron el sello distintivo del trabajo aquí en Madison. Estos rasgos impregnaban todas las facetas de la vida estudiantil y dio un ejemplo que cada una de las cohortes de estudiantes pudiera seguir. Pero había algo más en Sutherland y McCann que era extraordinario. Ambos fueron innovadores, fusionando de forma única la vanguardia empresarial con una pasión implacable por la misión, que tenían una visión clara en sus mentes de dónde querían que Madison estuviera. ¿Cómo se creó la escuela de Madison? ¿Cuál era su finalidad? ¿Y qué fue lo que motivó a Sutherland y McCann a ser pioneros en este trabajo? Tan pronto como Madison comenzó a educar a los jóvenes, empezó a haber un flujo de gente de Madison saliendo y empezando cosas. Crearon instituciones sanitarias y fundaron escuelas primarias, fundaron empresas. Ellos salían, comenzaban un negocio y pronto abrían una iglesia en las casas. Luego construían una iglesia en la comunidad y pronto tendrían un negocio para emplear a los miembros de la iglesia de la comunidad, plantando la obra de Dios en esos lugares. Una de las cosas nuevas y únicas de Madison era que animaba a sus estudiantes a ir donde no hubiera otro trabajo. Ahora, hoy vemos esto y decimos, oh, da un poco de miedo salir e ir donde no pasa nada, donde no puedes simplemente ir a la iglesia y sentarte en la banca. Madison enviaba gente que iba a la comunidad, establecía una iglesia, construía las bancas y un templo para que pudiese haber un lugar de culto. Nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar tendremos noticias desde Brasil, donde la edad no es impedimento para servir al prójimo. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular,
nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. He aquí Dios es salud mía. Aseguráreme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. De acuerdo con una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón, el tener una mascota puede disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. Una revisión de estudios previos sobre la influencia de las mascotas en la salud humana encontró que los propietarios de mascotas tienden a tener niveles más bajos de presión sanguínea y colesterol, así como de estrés y de incidencia de obesidad. Un estudio realizado en más de 5.200 adultos mostró que quienes tenían perros tenían un 54% más de probabilidades de alcanzar los niveles recomendados de actividad física. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Al considerar tus actividades durante el tiempo libre, piensa en la relación cariñosa que tienes con tu perro. Las mascotas no solamente tocan las cuerdas sensibles de tu corazón, sino que también mejoran la salud del corazón a fin de que puedas vivir una vida más larga y saludable. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Aproximadamente 10.000 voluntarios en el estado brasileño de Río de Janeiro impactan la vida de los demás a través de actividades sociales en la Misión Caleb. Este proyecto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó en 2007, con un enfoque principal en la participación de los jóvenes sirviendo a la comunidad. Con el aumento de la popularidad de la misión, adultos y ancianos han comenzado a participar. Ese es el caso de Natalina da Silva, de 82 años. Natalina, su hija Norma, de 60 años, y su nieta María, de 23 años, participaron de 2 escuelas bíblicas de vacaciones para niños en Embarrié, un barrio del municipio de Duque de Caxias. Natalina comenta: me encanta participar en la Misión Caleb. Espero participar de muchas más. Los líderes de la Iglesia Adventista en la región central de Río de Janeiro señalaron que el mismo espíritu que movió a Josué y Caleb en su tarea como espías también mueve a nuestros Calebs en la misión de hoy. La Facultad de Odontología de la Universidad Adventista de las Filipinas comenzó el año nuevo con su primera ceremonia de bata blanca, titulada Poiema. Poiema es una palabra griega que significa obra en el contexto de Dios como nuestro creador. Los líderes de la universidad y de la iglesia estuvieron presentes en el evento, incluida la doctora Lalaine Alfonso, directora de los Ministerios de Salud de la región del sur de Asia y el Pacífico. La doctora Lalaine afirmó: lo más gratificante en la vida de un dentista misionero cristiano es servir como testigo para Cristo, siendo el poiema de Dios. La ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia Internacional Adventista del Séptimo Día de las Filipinas, Putingcahoy, en Silang, Cavite. En nuestro último episodio aprendimos sobre el impacto que un hombre y su bicicleta tuvieron hace más de 100 años en Australia. Su historia no solo transformó la vida de miles de personas hace tantos años, sino que su historia continúa cambiando vidas hoy en día. Hace más de 100 años, un colportor, Philly Ricky, montó su bicicleta y pedaleó hasta el medio de la nada en Australia para compartir el amor de Jesús con las personas que encontraba. Vendía libros que impactaron miles de vidas en todo el mundo.
En 2022, un pequeño grupo de adventistas de múltiples países se reunieron en Estados Unidos y llegaron en bicicleta desde Washington, D.C. hasta San Luis, donde se realizó el Congreso de la Asociación General en homenaje a Philip Ricky y su ministerio. Vamos pedaleando desde Washington, D.C. a San Luis y ya llevamos 8 días. Nos faltan solo 3 más. Ya estamos en Madison, Indiana. Cada día nos levantamos y pedaleamos hasta el atardecer. Nos dirigimos hacia el oeste. Cada día pedaleamos entre 100 y 120 millas, que para ustedes son entre 160 y 190 kilómetros. Ayer hizo calor. Llegó a 40 grados Celsius. Allá de donde vengo, creo que son como 100 Fahrenheit. Los 3 primeros días fueron terribles para mí. Llovía y hacía frío. Me puse 5 prendas de ropa y aún así estaba temblando. Pero el clima mejoró. Me siento mejor y creo que ahora me siento más fuerte. Para mí, lo más inspirador ha sido el hecho de que la gente se interesa por recibir los libros. La oportunidad de compartir el Evangelio, las verdades de la palabra de Dios, compartir valiosa literatura con las personas que experimentan por sí mismos la vida eterna. De eso se trata esto. Creo que desde el principio sabíamos que sería una aventura. Sabíamos que habría oportunidades de compartir. Por supuesto, está el ciclismo. Y creo que para mí toda la experiencia ha sido mi fe, el compartir. Y algo que me encanta. En este viaje puedo pedalear y compartir en el ministerio, compartir la literatura con la gente de Estados Unidos. Es una maravillosa experiencia para mí. Me quedo con que solo hay que dar un paso de fe y ver lo que Dios hace. En cuanto a mí, voy a decir, yo iré mucho más que a menudo. El domingo 5 de junio de 2022, los 8 ciclistas llegaron a San Luis. Completaron 1.846 kilómetros a través de montañas, calor y lluvia. Homenajearon el legado de Philip Ricky al repartir más de 4.000 libros. Estas fueron las noticias de ANN. Espero que hayas disfrutado esta experiencia de las buenas noticias de todo el mundo. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Canal Mundial. Haz clic en el botón suscribirse y mantente actualizado con las últimas noticias de la iglesia. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. El texto dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias adventist.news/es. Si Dios lo permite, nos reencontraremos la próxima semana con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo.